Que se vayan conectando sus compañeros, ahorita empezamos. Bien, creo que ya estamos la mayoría.
Interesante. Ok. Entonces, vamos a continuar. Habíamos quedado en esta parte. En este capítulo, igual que en el anterior, las tablitas del final del capítulo lo que hacen es resumir un poco lo que hemos visto en el capítulo. En este caso, resumen, si quieren, en base a la aplicación clínica de este grupo farmacológico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cinetosis, que dijimos que eran esos estados nauseosos, intensos, con vómitos y demás, que están muy relacionados al postquirúrgico, pero que también se pueden presentar en otras circunstancias, van a ser controlados de forma muy eficiente con la escopolamina. Entonces, es muy frecuente usar escopolamina en los postquirúrgicos con el objetivo de controlar a estos, estos estados nauseosos, por decirlo así. Bien, a nivel de lo que corresponde al tubo digestivo, se ha utilizado principalmente este grupo farmacológico en situaciones donde queremos disminuir la actividad del músculo liso y las secreciones a nivel del sistema gastrointestinal. Por ejemplo, pacientes con síndrome de colon irritable, diarreas de poca intensidad, que obviamente el cuadro de base en estos casos no es infeccioso. Estos pacientes tienen diarrea, el estómago está muy suelto, pero no es un problema infeccioso, tiene otras características de base importantes que determinan esa condición en el paciente. Y obviamente a veces el paciente está tan comprometido que no puede ni salir de la casa, ir a trabajar, ir a comprar o ir a estudiar, qué sé yo, porque está todo el tiempo entrando al baño y demás. Entonces sí hay que ver otros elementos que puedan ayudarnos a estabilizar al paciente, como la alimentación, el estrés, los otros factores que pueden influir, pero obviamente este grupo de fármacos nos va a ayudar a mejorar la continencia, mejorando el tono de los esfínteres y relajando las fibras para que el paciente pueda tener un control más eficiente de las deposiciones. Entonces se ha usado la diciclomina, el glicopirrolato, la iosiamina, que dan buenos resultados en este tipo de pacientes. A nivel oftalmológico, vamos a ver que se han utilizado bastante, fíjense, se ha usado atropina, escopolamina, omatropina, ciclopentolato, tropicamida, o sea, se han usado muchas alternativas y la diferencia entre unas y otras es el tiempo de acción que tienen. Esa es la principal diferencia, ¿sí? Algunos son de acción prolongada, como por ejemplo la atropina, la escopolamina, otras de acción intermedia y otras de acción corta. Por ejemplo, la tropicamida tiene una acción más breve, que va a ser entre 15 a 60 minutos más o menos. Entonces, si se dan cuenta, es una acción bastante corta. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que va a depender de lo que estamos buscando, va a depender de lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando hablamos de un estudio de fondo de ojo, como decíamos, en los anticolinérgicos, estos van a ser también de utilidad, ¿no es cierto? Porque para estudiar el fondo del ojo, probablemente necesite solamente unos cuantos minutos, no necesito más. Entonces, este de acción breve será suficiente, ¿sí? En cambio, si voy a realizar la prevención de sinequias después de un procedimiento quirúrgico en el paciente, entonces será más adecuado usar un fármaco de acción intermedia o incluso un fármaco de acción prolongada, porque voy a necesitar horas o incluso días en mantener a ese paciente o a ese ojito lo más quieto posible con el objetivo de facilitar y mejorar la repitelización del tejido, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué es lo que necesito, voy a elegir cuál es más adecuado en cada caso en particular, porque todos van a actuar eficientemente en receptores muscarínicos con buenos resultados a este nivel. Y como son de administración tópica, entonces los efectos adversos van a ser pocos, por decirlo así, o si se presentan, son de poca intensidad y en general no traen compromiso importante a nivel sistémico. A nivel de las vías respiratorias, por ejemplo, fíjense, si hablamos de pacientes que tengan asma, EPOC o cualquier otra enfermedad crónica a nivel respiratorio, el paciente se va a beneficiar de forma importante
con el uso de fármacos que puedan favorecer la broncodilatación y que puedan disminuir potencialmente la producción de secreciones a nivel respiratorio, porque estos dos elementos justamente van a ser los que determinan una alteración importante en la respuesta del paciente. Es decir, estos elementos van a ser los que determinan una, podríamos decir, una mejoría en la enfermedad de base. Entonces, el hipratropio es uno de los que se ha utilizado. Vamos a ver que son no selectivos de los receptores muscarínicos, es decir, son antagonistas muscarínicos, pero actúan en los distintos tipos de receptores muscarínicos. La ventaja es que no tienen acción nicotínica, ¿sí? Una gran ventaja que se ha visto entre el hipratropio y el tiotropio, o sea, el que está desplazando masivamente al tiotropio es el hipratropio, justamente porque el tiotropio tiene el mismo efecto, o sea, el resultado es bastante similar, pero el tiotropio se administra una sola dosis diaria. En cambio, el hipratropio se administra 4 dosis diarias. Entonces, la adherencia al tratamiento por parte del paciente es mucho más fácil, podríamos decir, con el tiotropio, y los resultados son bastante similares. Entonces, esa es la razón por la que el tiotropio está desplazando al hipratropio estos últimos años. A nivel de las vías urinarias, vamos a ver que se han utilizado principalmente en pacientes con incontinencia de urgencia o en los espasmos postquirúrgicos. En el primer caso, que puede, obviamente, la incontinencia está relacionada a varios factores, como los hemos mencionado un poco en anticolinérgicos. En esos casos nos va a ayudar a mejorar la continencia porque va a relajar el detrusor, va a mejorar el tono del trígono y va a evitar las pérdidas involuntarias en momentos no apropiados. Y en los espasmos postquirúrgicos vale decir que estos espasmos están relacionados a dolor en el paciente. Entonces, al relajar las fibras también nos va a permitir disminuir el dolor y las molestias que pueda presentar el paciente. El grupo de la darifenacina, solifenacina, tolteradina, etcétera, tienen mayor selectividad M3, entonces suelen ser igual de eficientes, pero con menos efectos adversos. Y finalmente en este grupo tenemos a los fármacos que se han usado clásicamente en las intoxicaciones por colinérgicos, es decir, tenemos a la atropina, ¿sí? Que es conocida a nivel mundial, podríamos decir, como antídoto en las intoxicaciones por inhibidores de colinesterasa. Sin embargo, pues se cuestiona porque en realidad la atropina no va a actuar en el tóxico, en el inhibidor de colinesterasa específicamente, porque no hace nada con la enzima o con la sustancia que está bloqueando la enzima, ¿no? La atropina actúa en el receptor colinérgico. Pero ¿por qué se la conoce tan ampliamente en este tipo de situaciones? Porque lo que hace es bloquear el receptor de acetilcolina y en los pacientes que están intoxicados por inhibidores de colinesterasa, el problema es una intoxicación endógena por acetilcolina. O sea, lo que ocurre es que el paciente está intoxicado con su propia acetilcolina porque no hay quien la destruya, ¿sí? Y la atropina va a resolver esto porque va a ir a bloquear el receptor, evitando que esa acetilcolina que está en exceso esté produciendo sus acciones excesivamente y nos va a estabilizar al paciente, ¿sí? En cambio, las oximas, muchos autores coinciden en que las oximas serían los reales antídotos para estos tóxicos. ¿Por qué? Porque las oximas sí van a lograr separar al tóxico de la enzima. Por eso es que son conocidas como regeneradoras de enzima, ¿sí? O fármacos regeneradores de enzima. Porque lo que hacen es separar el tóxico de la enzima y de esta forma la enzima puede ir a cumplir su acción metabólica sobre la acetilcolina, ¿sí? Pero tienen un requisito fundamental. Son útiles solamente si se usan dentro de las primeras 48 horas de la intoxicación. Y la razón de esto la vimos cuando hemos hablado de estos tóxicos. La razón está ligada a que
después de las primeras horas se va produciendo lo que conocemos como envejecimiento del receptor. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el tiempo vaya pasando se van a producir fosforilaciones en el sistema de respuesta, o si quieren en la unión que tenemos de la acetilcolina con la enzima, o perdón, de la acetilcolinesterasa con el tóxico. Entonces hemos dicho que para que se produzca el envejecimiento del receptor se tiene que producir una fosforilación, y esa fosforilación va a determinar que se consolide, podríamos decir, el enlace covalente, y eso va a determinar que nunca más se pueda separar. O sea, una vez que se produce el envejecimiento del receptor, sabemos que esa enzima no se va a separar de ese tóxico y tiene que destruirse el tóxico con la enzima, sintetizarse nueva enzima y recién se va a ir revertiendo el efecto, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se utilicen las óximas dentro de las primeras 48 horas en dosis altas, cada 4 o 6 horas, por vía parenteral, y esto nos va a permitir recuperar cierta cantidad de enzima. Pero si pasa este tiempo, pues dejan de ser útiles. Y el gran problema, sobre todo en nuestro país, es que aunque quisiéramos utilizar óximas, no existen en nuestro medio, no llegan las óximas. Entonces, aunque sean una muy buena alternativa para el manejo de estos pacientes o puedan potenciar la efectividad que conseguimos con la atropina, no vamos a tener buen resultado porque no podemos utilizar, ¿sí? En otros países probablemente sí se pueda utilizar. Bien, entonces con eso habríamos terminado este tema que sería de los anticolinérgicos y vamos a empezar el siguiente tema que es el de los agonistas adrenérgicos. Denme un minutito y ahorita empezamos. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de los agonistas adrenérgicos. Como les decía, sistema nervioso autónomo es tema base también para este capítulo. Entonces van a ver que muchos elementos ya los hemos visto cuando hemos analizado autónomo, entonces los vamos a ir reforzando. Nuestros objetivos van a ser entender los efectos de los fármacos estimulantes de los adrenoreceptores y para eso vamos a recordar varios conceptos que ya manejamos y que ya hemos reforzado también en autónomo,
Y vamos a ir analizando las implicaciones clínicas de este grupo farmacológico. Entonces, como les dije siempre, el simpático es un poco más complejo que el parasimpático por el hecho de que tiene más subtipos de receptores. Y esto significa que si tenemos fármacos poco selectivos o poco específicos, podemos tener efectos incluso opuestos dentro de lo que es el mismo sistema. Es decir, podemos tener dos fármacos que son simpático, o bueno, un fármaco que es simpático mimético y digamos que actúa en todos los alfa y todos los beta. Y podemos tener respuestas mediadas por alfa que son opuestas a las respuestas mediadas por beta. Pero ambos siguen siendo respuestas simpáticas. Entonces, eso va a determinar mayor grado de variabilidad en ciertas respuestas y tenemos que analizar las implicaciones que puede tener estos elementos cuando manejemos a los pacientes. Y habrán situaciones en que es de mayor relevancia cuidar la especificidad del fármaco para evitar algunas complicaciones relacionadas a estas respuestas opuestas o contrarias que se pueden producir en distintos sitios, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos de los simpático-miméticos, vamos a ver que son serían los fármacos que están estimulando el simpático. De una u otra forma, el resultado final o lo que van a conseguir estos fármacos es estimular o potenciar la actividad simpática. Entonces, por excelencia, los representantes de este grupo son la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? No son las únicas, pero son las más conocidas y las que más nos van a servir para entender este grupo farmacológico. Entonces, algunos libros nos dicen que estas catecolaminas, son hormonas y otros libros las manejan como neurotransmisores. Y está bien, o sea, ambos conceptos son correctos porque depende de qué punto de vista estamos hablando, por decirlo así. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la noradrenalina se comporta como un real neurotransmisor, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es que se acumula en vesículas en una neurona presináptica. Cuando se la necesita, se fusionan las vesículas con la neurona, se libera el neurotransmisor y estimula receptores en una neurona postsináptica, ¿sí? Y esa neurona postsináptica es la que va a ejecutar la respuesta específica. En cambio, cuando estamos hablando de la adrenalina, esta se libera a nivel de las glándulas suprarrenales al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se encarga de transportar a esta adrenalina hasta los sitios donde va a producir su efecto. Entonces, estaría actuando más como una hormona. Entonces, fíjense, la noradrenalina actúa como un real neurotransmisor. En cambio, la adrenalina actúa más como una hormona. Pero ambas son simpático-miméticos. Entonces, por eso les decía, ambos términos, si quieren, son correctos, ¿sí? Entonces, si hablamos de los fármacos simpático-miméticos, vamos a ver que los podemos clasificar en fármacos de acción directa y fármacos de acción indirecta. Y esta clasificación está en relación al mecanismo que tienen para producir sus acciones. Por ejemplo, si hablamos de los fármacos de acción directa, igual a lo que hemos visto con los fármacos que actuaban en el parasimpático, vamos a ver que son activadores de los adrenoreceptores, es decir, se van a unir a los receptores de adrenalina, noradrenalina y los van a estimular. Por eso son fármacos de acción directa, ¿sí? Porque se unen y estimulan el receptor. En cambio, los fármacos de acción indirecta no van a interaccionar con los receptores, van a actuar en otros sitios.
Por ejemplo, la tiramina, que bueno, más que fármaco es un componente encontrado en algunos alimentos, va a ser un potente liberador de catecolaminas en las terminales nerviosas, es decir, que lo que hace es aumentar la liberación de los neurotransmisores endógenos. Entonces, potencia el efecto simpático, pero al estimular más liberación de neurotransmisor. En cambio, la cocaína, los antidepresivos tricíclicos, que también son de acción directa, lo que hacen es inhibir la recaptación de las catecolaminas, es decir, estos lo que hacen es interferir con las enzimas que destruyen al neurotransmisor, de modo que si el neurotransmisor permanece más tiempo en el organismo, la respuesta simpática va a ser potenciada. Entonces, fíjense, aunque los mecanismos de estas sustancias son completamente diferentes, el resultado es muy similar. El resultado final va a ser potenciar la respuesta simpática, aumentar la respuesta simpática en el paciente. ¿Sí? Bien, si hablamos de los elementos que podrían interferir con el grado de efecto de estos fármacos, vamos a ver que son diferentes, son absolutamente diferentes, dependiendo si estamos hablando de los fármacos de acción directa o si estamos hablando de los fármacos de acción indirecta, ¿sí? Si hablamos de los fármacos de acción directa, decimos que los elementos que determinan la efectividad de la respuesta serán por ejemplo, las vías de administración, la afinidad al subtipo de receptores, la expresión de los receptores en el tejido efector, porque todos estos elementos se relacionan con el receptor. Por ejemplo, si hablamos de la vía de administración, lo que vamos a observar es que existe diferencia, digamos, si le doy a un paciente para que tome un fármaco por vía oral, el fármaco tiene que ingresar, absorberse, distribuirse, llegar a la sangre. Cuando llegue a la sangre va a llegar en algún momento al receptor específico para producir su acción. Entonces, el tiempo que va a tardar va a ser diferente que si yo administrara el mismo fármaco, por ejemplo, por vía endovenosa. Si le administro el fármaco por vía parenteral, el fármaco va a llegar mucho más rápido hasta el receptor donde tiene que actuar. La cantidad de fármaco que va a llegar hasta ese receptor también va a ser diferente y entonces voy a tener un resultado más rápido y más potente. Entonces, fíjense cómo algo tan simple como la vía de administración puede ser determinante cuando estamos hablando de fármacos de acción directa, ¿sí? Por otro lado, si habláramos, por ejemplo, de sustancias que actúan sobre el corazón y no tengo distribución adecuada de estos receptores en corazón, pues no me sirve este fármaco porque no va a haber una concentración importante y un efecto importante donde necesito la acción, porque no hay una distribución adecuada de receptores. Entonces, cada uno de estos elementos es importante y se debe considerar cuando estamos buscando un efecto específico en un paciente específico, ¿sí? Bien, cuando hablamos de los fármacos de acción indirecta, como hemos dicho que van a actuar en sitios donde el metabolismo, si quieren, endógeno del paciente es determinante, lo que va a influir de forma importante en el efecto que consigamos con estos fármacos será la actividad simpática del paciente, el almacenamiento de sus neurotransmisores y la emisión del neurotransmisor, principalmente el de noradrenalina. Entonces, si se dan cuenta en este caso, ¿qué estamos diciendo? Que lo que determina la respuesta del fármaco de acción indirecta es el adecuado funcionamiento del metabolismo endógeno del paciente.
Por ejemplo, si el fármaco lo que hace es favorecer mayor liberación del neurotransmisor, no me serviría de nada este fármaco si no hay almacenado neurotransmisor. Porque si no tengo buen almacenamiento del neurotransmisor, ¿de qué me sirve estimular su liberación? No se va a liberar nada, ¿sí? O por ejemplo, si fuera un fármaco que evita la recaptación del neurotransmisor, ¿de qué me serviría evitar la recaptación si no hay liberación de neurotransmisor? ¿Sí? Entonces, lo que requiere el fármaco de acción indirecta es que el metabolismo endógeno del paciente esté funcionando con normalidad, ¿sí? Porque es ahí donde va a influir para producir sus acciones específicas. Esto ya lo conocemos, ¿sí? Sabemos que dentro de lo que son los receptores adrenérgicos tenemos alfa, beta, dopa como los más importantes por la gran distribución que tienen. Y sabemos que dentro de lo que son alfa, beta, dopa tenemos subgrupos y subdivisiones importantes que determinan la respuesta en sitios particulares. Obviamente, si tenemos fármacos más selectivos, por ejemplo, fármacos alfa 1A, tendremos mejor respuesta con menos efectos adversos. Y en cada caso, pues eso va a ser determinante, ¿sí? Esto también ya lo conocemos, lo hemos visto en autónomo, hemos visto con qué proteínas G y segundos mensajeros trabaja cada receptor. Entonces sabemos que alfa 1 trabaja con GQ, alfa 2 con GI, todos los beta con GS, dopa 1 y 5 con GS y dopa 2, 3 y 4 con GI. Entonces esto simplemente para recordar rápidamente lo que ya sabemos y ya hemos visto en autónomo, ¿sí? Entonces, esta tablita nos va a ayudar a recordar los elementos más importantes de la parte funcional del sistema simpático para poder hacer después ese contraste de los distintos efectos sobre los distintos receptores y esa dualidad de respuesta cuando hablamos del sistema simpático debido a esa gran variabilidad de receptores. Entonces, por ejemplo, fíjense, alfa 1 sabemos que tiene una amplia distribución en músculo liso vascular inervado, produciendo contracción. En el músculo dilatador de la pupila, produciendo contracción y por lo tanto midriasis. En el músculo liso pilomotor, produciendo piloerección. En próstata, favoreciendo la contracción. Y en corazón, aumentando la fuerza de contracción. Evidentemente, alfa 1 no tiene distribución importante en corazón, ¿sí? Por lo tanto, este efecto solito de alfa no va a ser suficiente para producir un efecto importante en corazón, pero sí va a ser importante para reforzar el efecto que beta produce en corazón. Alfa 2 tenemos una distribución amplia en receptores adrenérgicos postsinápticos del sistema nervioso central, donde produce múltiples respuestas que varían bastante en base a varios parámetros. En las plaquetas induce agregación plaquetaria, en las terminales adrenérgicas y colinérgicas va a producir inhibición de la liberación de neurotransmisores. Y aquí hay un dato súper interesante, ¿no? Porque fíjense, en las terminales adrenérgicas va a producir inhibición de la liberación de neurotransmisor por retroalimentación negativa, en las situaciones en las que existe suficiente respuesta simpática. En cambio, en las terminales colinérgicas, la inhibición va a ser por compensación, es decir, recuerden que el simpático va a contrarrestar el efecto del parasimpático para estabilizar al paciente. Entonces, en este caso es por una búsqueda de equilibrio y compensación y evitar la exacerbación de la respuesta parasimpática. En los músculos lisos vasculares, alfa 2 va a producir contracción, pero alfa 2 no es predominante de músculo liso vascular, ¿sí? Predomina alfa 1, pero alfa 2 va a reforzar el efecto de alfa 1. En los lipocitos va a producir inhibición de la lipólisis. Beta 1, si bien tiene una distribución bastante amplia, los sitios de predominancia son el corazón y las células yuxtaclomerulares, donde va a producir un aumento de la fuerza y frecuencia de contracción, un aumento de la secreción de renina
y esto obviamente va a producir un aumento de la función cardiovascular. Beta 2, fíjense, tiene amplia distribución en músculo liso respiratorio, uterino y vascular. En estos sitios promueve la relajación del músculo liso. Entonces, fíjense, ya sabemos que produce broncodilatación, pero el efecto vasodilatador que produce beta puede contrarrestar el efecto vasoconstrictor de alfa y ambos siguen siendo simpáticos, ¿sí? En útero va a producir relajación uterina y vamos a ver en las aplicaciones clínicas que esto es súper importante. En músculo esquelético promueve la captación de potasio y a nivel hepático activa la glucogenólisis. En los lipocitos beta 3 activa la lipólisis y fíjense, dijimos, ¿no?, que beta alfa 2 producía inhibición de la lipólisis, entonces de ahí también tenemos un elemento de contraste importante. En músculo liso dopa 1 va a producir dilatación de los vasos sanguíneos renales, entonces fíjense ahí tenemos un elemento importante de contraste. Y en las terminales nerviosas dopa 2 produce regulación de la emisión de neurotransmisores. Bien, a partir de aquí vamos a hacer un poquito de definiciones. Es un poco más aburrido, por decirlo así, esta parte, porque vamos a hacer definiciones y van a ver que varios de estos conceptos pues ya los manejamos. Y vamos a ver un poquito de la base química importante para la comprensión de este capítulo, de los fármacos de este capítulo. Entonces, fíjense, cuando hablamos de desensibilización, tenemos una desensibilización homóloga, que sería la pérdida de sensibilidad del efecto sobre el receptor, en un receptor que ha sido expuesto a un agonista. Y cuando hablamos de la desensibilización heteróloga, hablamos de la pérdida de sensibilidad de un receptor que no ha sido activado por un agonista. Entonces, si se dan cuenta, esta definición, por ejemplo, es o entra dentro de lo que hemos conocido antes como tolerancia cruzada, ¿no es cierto? Se asemeja bastante o se acerca bastante a esa tolerancia cruzada que hemos definido antes, ¿sí? Así que son, podríamos decir, las mismas definiciones, pero con elementos bueno, con un concepto diferente, pero el contenido interno es exactamente el mismo, o sea, no va a ser diferente el concepto básico que vamos a recordar, ¿sí? Entonces, simplemente son dos definiciones que, entre comillas, son básicamente las mismas. Bien, cuando hablamos de algunas características físico-químicas de estos elementos,
Lo que vamos a recordar y vamos a mencionar es que la feniletilamina es el precursor químico o la sustancia química a partir de la cual se originan estos elementos. Es decir, la feniletilamina ha sido la sustancia química a partir de la cual se han sintetizado todos los otros simpático-miméticos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que este componente o esta sustancia va a dar origen a este grupo farmacológico. ¿Qué estructura química tiene? Vamos a ver que tenemos un anillo bencénico, que es esta estructura cíclica cerrada que estamos viendo aquí. Tenemos una cadena lateral conformada por carbonos alfa y carbonos beta. Y tenemos un grupo amino terminal. Entonces vamos a ir viendo las modificaciones que se han hecho sobre estas moléculas básicas para poder obtener los fármacos que tenemos actualmente. Por ejemplo, uno de los primeros elementos que se ha ido modificando es justamente el grupo amino. Y lo que se ha hecho es ir poniendo sustitutos, podríamos decir, a nivel del grupo amino. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esto? Se ha visto que cuando incrementamos los componentes en este grupo, vamos a aumentar la actividad del fármaco sobre los receptores beta y vamos a disminuir su afinidad sobre los receptores alfa. Vale decir que al realizar este tipo de actividades, lo que hemos conseguido es mayor selectividad beta, porque así el fármaco tenía menos actividad alfa, más beta. Entonces aquí nos pone como ejemplos la adrenalina y el isoproterenol. La adrenalina es un fármaco terriblemente potente, pero es un fármaco sumamente inespecífico, podríamos decir, porque su selectividad es sumamente baja, ¿sí? Es decir, actúa en todos los alfa y actúa en todos los beta. Entonces es muy potente, pero tiene muchos efectos adversos importantes, ¿sí? Por otro lado, si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es el isoproterenol, vamos a ver que en este caso lo que se ha hecho con el isoproterenol es disminuir su afinidad alfa, es un beta selectivo, o sea, ya no actúa en los alfa sino en los beta, y la razón por la que se ha conseguido esa respuesta es aumentar componentes a nivel del grupo amino. Y así se ha ido obteniendo varios fármacos de este grupo. Otro sitio donde se han hecho modificaciones es el anillo bencénico. Las feniletilaminas, la feniletilamina original en este anillo bencénico tiene dos grupos aminos, dos grupos oxidrilos, que están localizados en el carbono 3 y 4 del anillo cerrado. Entonces, vamos a ver que la presencia de estos oxidrilos le da una potencia máxima sobre receptores alfa y sobre receptores beta. Entonces, cuando se ha ido modificando esto, por ejemplo, se ha visto que se disminuía por un lado la potencia del fármaco y por otro lado se ha ido aumentando la biodisponibilidad y el tiempo de acción. Es decir, fíjense acá, en el caso de la fenilefrina, se le ha quitado un grupo oxidrilo y eso ha hecho que sea un fármaco menos potente. En el caso de la efedrina, se le han quitado dos oxidrilos y eso ha determinado que sea un fármaco con mayor biodisponibilidad y que tenga mayor tiempo de acción. Entonces, ¿qué hemos conseguido en estos casos? Poder darle, por ejemplo, al paciente periodos de tiempo más espaciados entre dosis y dosis
manteniendo la efectividad farmacológica, ¿sí? O en este podríamos decir, ah, pero la potencia es más baja, entonces es un fármaco menos útil. No, no es un fármaco menos útil porque lo que se ha conseguido con esa modificación ha sido justamente bajar la potencia, que en algunos casos puede ser un efecto deseable, ¿sí? Porque obviamente si nosotros tenemos si tenemos un paciente que no responde bien o se descompensa, por ejemplo, cuando utilizamos estos fármacos, entonces no vamos a tener mejor respuesta con un fármaco más potente, sino que podemos buscar un fármaco que sea menos potente, pero que nos mantenga una efectividad más adecuada en el paciente o que alcance el objetivo que estamos buscando de forma más eficiente, ¿sí? Otro elemento que se ha modificado es justamente la sustitución a nivel del carbono alfa. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esta sustitución? Tenemos, por ejemplo, que la oxidación mediada por la MAO, por la COMT, que son las enzimas endógenas que se encargan de realizar la destrucción de las catecolaminas en condiciones normales, puede ser afectada de forma importante al hacer modificaciones a este nivel. Es decir, como químicamente son sustancias que se parecen bastante, pues vamos a tener un elemento de, si quieren, de destrucción bastante rápida, son bastante lábiles a la destrucción por la MAO y por la COMT. Entonces, cuando modificamos en el carbono alfa, logramos que el fármaco sea más resistente a la acción de las enzimas endógenas. Por lo tanto, puede mantenerse más tiempo viable y activo en el organismo del paciente. Por otro lado, también se ha visto un aumento de la capacidad para desplazar catecolaminas del sitio de almacenamiento cuando se hacen modificaciones en estos carbonos alfa. La efedrina, que ya hemos mencionado, es una de las moléculas en las que también se ha hecho modificaciones a este nivel. En el carbono beta, se ha visto que cuando realizamos sustitución de algunos componentes, como tenemos aquí a nivel de ese carbono beta, esto facilita o favorece el almacenamiento de aminas simpático-miméticas a nivel de vesículas neurales. Por lo tanto, disponibiliza, podríamos decir, mayor cantidad de neurotransmisor para cuando este sea necesario en algún momento particular. En el caso de, bueno, a partir de aquí lo que vamos a hacer es analizar algunos elementos importantes relacionados con ese contraste que vamos a ver en lo que es el sistema simpático y el parasimpático. Es decir, fíjense, por ejemplo, a nivel de la vasculatura. El efecto alfa nos va a producir un aumento de la resistencia arteriolar, ¿sí? Y el mismo alfa va a disminuir la capacitancia venosa, pero el beta, fíjense, disminuye la resistencia arteriolar. Entonces, aquí estamos viendo el mismo sistema simpático tiene elementos que son completamente opuestos. Obviamente, si contrastáramos esto con el parasimpático, en general el parasimpático va a producir disminución de la resistencia porque va a producir vasodilatación mediada por liberación del factor relajante derivado del endotelio, ¿sí? Pero sabemos que simpático y parasimpático son opuestos. En cambio, aquí el problema es que sabemos que el simpático es vasoconstrictor, pero no nos podemos olvidar que si es simpático beta 2, va a producir vasodilatación. O si es simpático dopa, va a producir vasodilatación en ciertas localizaciones particulares. Entonces, por eso siempre les digo, el simpático suele ser un poco más complejo, justamente porque tiene una variabilidad más amplia de receptores y sus receptores pueden tener efectos opuestos entre ellos. Y a pesar de ser todos simpáticos, producir efectos
contrarios, como estamos viendo aquí. Entonces, estos organizadores gráficos lo que hacen es permitirnos hacer ese contraste, porque en realidad todos estos efectos ya los hemos visto antes, ¿no es cierto? En corazón todo va a ser inotrópico, dromotrópico, bromotrópico, inotrópico, positivo, reforzado tanto por beta como por alfa, ¿sí? La presión arterial, fíjense, si tenemos efecto agonista alfa, ¿qué tenemos que esperar? Aumento de la resistencia periférica y la resistencia venosa con aumento del gasto cardíaco. Pero como hemos dicho antes, siempre va a haber una respuesta varorefleja. Esa respuesta varorefleja puede disminuir la frecuencia cardíaca porque va a disminuir, o bueno, el corazón va a tratar de compensar este aumento de la resistencia, pero el efecto final va a ser aumento de la presión arterial, porque recordamos que la respuesta varorefleja va a ser breve y transitoria, ¿sí? En el caso de los agonistas beta, vamos a tener aumento de la frecuencia y fuerza de contracción, esto mediado por receptor beta, que sabemos que en corazón va a aumentar fuerza, frecuencia, etc. Y esto va a subir la presión arterial, ¿sí? Pero el efecto en la vasculatura va a disminuir la resistencia periférica, porque hemos dicho que es vasodilatador, ¿no es cierto? Y esto puede bajar la presión diastólica, que en general lo que va a predominar es el aumento de la sistólica, pero no debemos olvidarnos de este elemento paradójico, que sí se va a producir. Entonces, obviamente, si por ejemplo mi objetivo sería subir la presión arterial, será mejor usar un fármaco más selectivo o ver en qué puntos voy a actuar para conseguir ese efecto sin una oposición, si quieren, de algunos efectos importantes. Bien, vamos a ver que en ojos tenemos midriasis, ¿no es cierto? Una midriasis que es muy conocida cuando hablamos del efecto simpático y está mediado por receptores alfa específicamente. En el caso de el efecto beta en ojos, esto es bien interesante porque fíjense, no hay evidencia, o sea, no se ha visto que cuando estimulamos los receptores beta a nivel de los ojos, no se ha visto que esto produzca algún efecto importante sobre lo que es la producción del humor acuoso, ¿sí? No hay un efecto importante a ese nivel. Sin embargo, sí se ha visto que cuando bloqueamos los receptores beta, hay una disminución importante de la producción del humor acuoso. Entonces, esto es un poco paradójico, ¿no? Porque es como que dicen, la estimulación beta no va a tener una respuesta importante en el ojo, pero el bloqueo beta sí. Entonces, eso nos va a ayudar a entender, y vamos a verlo en el siguiente capítulo también, porque los beta bloqueantes sí pueden ser utilizados en el manejo del paciente con glaucoma, ¿sí? En cambio, en el caso de los simpático-miméticos, son más bien los estimulantes alfa los que pueden ser utilizados como parte del manejo en pacientes con glaucoma. Bien, en el aparato respiratorio, la broncodilatación y la vasoconstricción, ambas van a beneficiar cualquier alteración que se pueda producir a este nivel. Es decir, en cualquier cuadro respiratorio van a ser benéficos estos efectos. Por eso es que los beta agonistas son los fármacos de primera elección cuando tenemos pacientes con crisis asmáticas o con cuadros que afecten a este sistema en particular, ¿sí? Y la vasoconstricción
va a beneficiar en el sentido de que normalmente en estos cuadros algo que también suele afectar al paciente y producir complicaciones es justamente el exceso de secreciones que está mediado por la vasodilatación, las fugas de la microvasculatura, el edema, ¿sí? La llegada de células y factores inflamatorios, y cuando producimos vasoconstricción vamos a corregir todos esos elementos. Entonces, ambos efectos son benéficos y esto determina que se los pueda utilizar también a estos grupos farmacológicos en ese tipo de situaciones. A nivel digestivo, lo que vamos a obtener es una relajación de las fibras musculares mediados por receptores beta, disminución de las secreciones por acción alfa y relajación muscular potenciado por alfa 2. Entonces, en general, lo que vamos a obtener a este nivel, o nivel del aparato digestivo, va a ser un favorecimiento, podríamos decir, a la continencia. Es decir, vamos a mejorar la continencia o, si quieren, la mantención del contenido gástrico dentro del sistema gastrointestinal. Y siempre les digo, si saben gastrointestinal, saben genitourinario, porque los efectos van a ser bastante similares. Entonces, ¿qué vamos a tener? Contracción de los esfínteres del trígono y el músculo prostático mediado por alfa. Vamos a tener relajación del músculo uterino y del músculo vesical, es decir, del detrusor. Y vamos a tener favorecimiento de la eyaculación. Que, como ya vimos en autónomo, pues es una respuesta simpática, ¿no es cierto? En sistema nervioso central, lo que vamos a observar... Dime un cachito. Bien, entonces en sistema nervioso central vamos a ver que este grupo de fármacos son conocidos como potentes psicoestimulantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se caracterizan por producir un alto grado de estimulación a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Obviamente, pues esto es parte de la respuesta fisiológica que conocemos o de la respuesta normal que conocemos, en la que decimos que la activación del simpático va a buscar siempre ponernos a salvo, podríamos decir, en situaciones de estrés. Entonces se va a activar cuando necesitamos, obviamente, pensar más rápido, reaccionar más rápido, para ponernos a salvo, podríamos decir, o cuando estamos en una situación de un nivel de estrés importante. Entonces, es normal que se produzca una estimulación a nivel neurológico. Obviamente, si es excesivo, sí nos va a representar alguna alteración, algún inconveniente. Por ejemplo, puede estar relacionado a situaciones de euforia importante, puede estar relacionado a insomnio, conducta psicótica en algunos casos, o en muchos casos las sustancias que actúan a nivel de estos sistemas pueden desenmascarar algunos cuadros psiquiátricos, psicóticos que no habían sido identificados antes, ¿sí? En el caso de lo que son las alteraciones neurológicas con aumento importante del estado de alerta, se va a ver que es mucho más intensa esta respuesta cuando usamos anfetaminas que cuando usamos catecolaminas. Y nos interesan ambas porque ambas pertenecen a este grupo, ¿sí? Y las vamos a analizar a ambas. En el caso de los leucocitos, vamos a tener aumento de la leucocitosis, que es característica propia del simpático. En lo que son las glándulas endocrinas, vamos a tener poca estimulación salival y un aumento importante de la sudoración a nivel de palmas y plantas. ¿Por qué nos interesa esto? Porque vamos a ver que, o sea, todo se seca, por decirlo así, cuando hay alta estimulación simpática. Se seca la saliva, las lágrimas,
la sudoración, pero como dijimos en autónomo, a nivel de palmas y plantas suele haber una exacerbación de la actividad, es decir, las manos se van a poner frías y húmedas y lo mismo va a pasar con las plantas de los pies, que esto nos está indicando que hay una activación simpática importante por la situación de estrés a la que estamos sometidos. Que en condiciones normales, pues las plantas no las percibimos mucho por el calzado, las medias, pero las palmas de las manos sí, sí vamos a percibir esa respuesta. Y en estos cuadraditos de la parte inferior, contrastamos lo mismo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, beta 3 estimula la lipólisis, alfa 2 inhibe la lipólisis y ambos siguen siendo parte de la respuesta simpática, ¿sí? Beta y alfa estimulan la glucogenólisis hepática para movilizar elementos energéticos y tenerlos listos para situaciones de estrés o para responder a situaciones de estrés. Beta 2 aumenta la captación de potasio por las células con el mismo objetivo. Y aquí otra vez tenemos contrastes. Fíjense, beta 2 estimula la liberación de insulina, alfa 2 inhibe liberación de insulina y ambos son simpáticos. Beta aumenta la secreción de renina, alfa disminuye la secreción de renina. Y aquí podríamos aumentar, si quieren, por ejemplo, a nivel uterino, ¿no? Beta relaja el músculo uterino, alfa contrae el músculo uterino. Entonces, uno podría prevenir o ayudarnos a evitar un parto pretérmino y el otro podría inducir un parto pretérmino. Bien, si hablamos de la toxicidad de los simpático-miméticos, obviamente va a estar relacionada a una exacerbación de todos estos efectos que hemos mencionado. Y si bien se va a producir a nivel de todos los órganos y sistemas por la amplia distribución de receptores que conocemos, vamos a ver que la presión arterial, o bueno, en realidad el sistema cardiovascular y el sistema nervioso van a ser los más afectados. Entonces, lo que va a debutar o lo que va a ser más importante en relación a estas respuestas van a ser las hemorragias cerebrales, el edema pulmonar por el colapso de la función cardíaca, la angina, los infartos agudos de miocardio, las arritmias que pueden aparecer, con mucha frecuencia aparecen. A nivel central, la excitabilidad extrema en el sistema nervioso central que puede llegar incluso a convulsiones con las implicaciones que tienen estas. Bien, a partir de aquí vamos a empezar con los fármacos, que para esto ya necesitamos concentrarnos un poquito más. Entonces, descansen 10 minutitos y continuamos, ¿ya?
Bien, continuaremos entonces. Vamos a empezar con la adrenalina y la noradrenalina. Estos son los prototipos de este grupo. También son conocidos como epinefrina y norepinefrina. Son agonistas alfa y beta, es decir, que son muy poco selectivos y actúan en todos los receptores alfa y todos los receptores beta. Lo que vamos a observar con estos fármacos, entonces, como predominio en relación al efecto, es vasoconstricción intensa, tanto por el efecto alfa-1 como alfa-2 a nivel postsináptico, una disminución importante de la liberación de noradrenalina, esto principalmente por efecto alfa-2 a nivel presináptico, efecto cronotrópico positivo y inotrópico positivo por predominio beta a nivel de corazón, beta-1 específicamente, efecto vasodilatador arteriolar, broncodilatación y glucogenólisis mediado por efecto beta o receptores beta. Entonces, fíjense, esta vasodilatación que va a producir beta es importante porque puede contrarrestar hasta cierto punto esto. La diferencia o el elemento que no debemos olvidar es la distribución de receptores. A pesar de que beta sí va a producir vasodilatación, el predominio de receptores en la vasculatura va a seguir siendo alfa. Entonces, lo que vamos a ver principalmente va a ser el efecto alfa a nivel de la vasculatura. Se pueden administrar por varias vías dependiendo de para qué se están utilizando. Son muchísimas las aplicaciones de estos fármacos, pero vamos a ver solo algunas de las más importantes, podríamos decir. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con crisis asmática, podemos utilizar vía parenteral o podemos utilizar vía inhalatoria. Normalmente, si usamos la vía subcutánea o intramuscular, podemos utilizar la vía inhalatoria, ya sea en nebulización, donde vamos a preparar mezclando con solución para hacer la nebulización del paciente, o podemos utilizar vía inhalatoria por dispensadores a dosis medidas que hay en algunos casos, o podemos utilizar dilución. Hacemos diluciones en 1 en 1000 o 1 en 10.000, de donde vamos a tomar de 0.1 a 0.25 ml para la administración, ya sea subcutánea o intramuscular, que es la más eficiente, o incluso intravenosa en caso de casos muy severos en los pacientes. Y podemos repetir la dosificación cada 15, cada 5 minutos, dependiendo de la severidad del cuadro del paciente. Obviamente, en estos casos vamos a ver que la evolución del paciente es lo que determina la utilidad. Había ciertas épocas donde los fármacos de primera elección eran estos, pero hoy en día, como tenemos los beta-2 selectivos, lo primero que se usa en pacientes con problemas respiratorios, con crisis asmáticas y demás, son los beta-2 selectivos. Si estos llegaran a fracasar, y ya hemos utilizado, por ejemplo, beta-2 selectivos asociados con anticolinérgicos, más corticoides, y estamos usando las dosis que necesitamos en altas concentraciones y demás, y a pesar de eso no obtenemos el resultado que necesitamos, en esos casos lo que vamos a hacer es pasar a utilizar estos fármacos porque si quieren, la urgencia de la situación lo amerita, ¿sí? Porque sabemos que hay efectos adversos importantes, pero si el beneficio justifica el riesgo, como siempre decimos, vamos a aplicar. Pero hoy en día la tendencia es usar los beta-2 selectivos en este tipo de situaciones porque tenemos mejores resultados con menos efectos adversos. Pero todavía se reservan para casos que no responden a las terapias convencionales. En el caso de la anafilaxia, vamos a ver que se usa también mucho. Cuando tenemos cuadros, por ejemplo, con edema de glotis, esta es una de las mejores alternativas que tenemos. Y lo que tenemos que pensar es que en una reacción de este tipo, el tiempo es primordial, ¿sí? Sobre todo si nuestro paciente está con edema de glotis, sabemos que tenemos 3 minutos para actuar, que a partir de los 3 minutos el paciente ya va a tener daño cerebral irreversible, y si nos tardamos más, o sea, si llegamos a pasar los 5 minutos, puede haber muerte cerebral y obviamente ahí es irreversible la situación. Entonces, en cada caso es muy importante también valorar el tiempo que tenemos para poder actuar
si queremos revertir un cuadro específico. En este caso usamos de 0,3 a 0,5 ml de una solución en dilución 1 en 1000, también por vía subcutánea o intramuscular cada 1 a cada 2 horas. En los niños vamos a usar de 0,01 ml por kilogramo de la misma dilución, también por vía subcutánea o intramuscular cada hora o cada 2 horas. La literatura nos dice que estas vías son las más adecuadas porque son con las que vamos a tener un efecto más rápido en el paciente. Algunos también nos mencionan que podríamos utilizar la vía sublingual. Obviamente vamos a irrigar el contenido de la disolución que hemos preparado a nivel sublingual. Puede ser una alternativa, pero estas vías son las más aceptadas en la mayor parte de los protocolos que manejamos. También pueden ser utilizadas, o bueno, la adrenalina sobre todo se utiliza mucho en la reanimación cardiopulmonar, o la norepinefrina también. En este caso se administra intracardíaca, ¿sí? O sea, se pone literalmente el fármaco dentro del corazón o directamente al corazón. Obviamente para esto tiene que ser personal capacitado y que tiene experiencia en el manejo de este tipo de procedimientos, porque si no se hace correctamente, más bien puede determinar mayores complicaciones, ¿no? Y en la anestesia es otra de las situaciones en las que se usa mucho la adrenalina. Van a ver que en los anestésicos que usamos para curaciones, suturas, etcétera, en los servicios de emergencia, es muy común que venga el anestésico con vasoconstrictor, y el vasoconstrictor que maneja es adrenalina, ¿sí? Justamente porque cuando administramos un anestésico en un tejido específico, uno de los elementos que determina, primero, la aparición del efecto es la concentración del anestésico en el sitio donde estamos administrando. Segundo, la salida del anestésico del sitio donde estamos administrando hacia la parte sistémica va a determinar el tiempo de duración del efecto anestésico y la aparición de los efectos adversos a nivel sistémico. Entonces, el vasoconstrictor lo que hace es primero facilitar la concentración del anestésico en el sitio, porque va a producir vasoconstricción y el anestésico se va a concentrar más rápido y va a permanecer más tiempo en la zona, ¿sí? Segundo, va a tardar más en distribuirse hacia la parte sistémica. Eso nos permite, primero, tener más tiempo de efecto en el sitio donde hemos administrado el anestésico. Segundo, que cuando el anestésico va llegando a la parte sistémica, tarda más, por lo tanto los efectos adversos aparecen más tardíamente. Y además, llega en porcentajes considerablemente menores, porque lo hace progresivamente. Entonces, las ventajas son muy importantes, ¿no? Obviamente, como todo en medicina, tiene contraindicaciones, o sea, hay situaciones en las que está contraindicado el uso de anestésico con vasoconstrictor. Y es específicamente en los sitios de irrigación terminal. Vale decir, los pulpejos de los dedos, el lóbulo de las orejas, la punta de la nariz y la punta del pene. Porque en estos sitios de irrigación terminal existe alto riesgo de necrosis por la vasoconstricción que generamos. Entonces, como son sitios de irrigación terminal donde la vasculatura es muy finita, esa vasoconstricción que producimos con el fármaco podría ser suficientemente intensa para originar una hipoperfusión tisular y por lo tanto una necrosis secundaria a esto. Así que en esos sitios en particular está contraindicado el uso del vasoconstrictor, ¿sí? Bien, otro de los fármacos que vamos a ver es la midodrina. La midodrina es más selectiva alfa 1, ¿sí? Va a actuar por aumento de fosfolipasa C y de calcio intracelular, produciendo una potente vasoconstricción. Además que como es alfa y tenemos buena distribución a nivel vesical, entonces también va a ser útil para relajar la vejiga y mejorar la continencia del trígono. Entonces, uno de los efectos fundamentales que nos sirve para su aplicación clínica es justamente esa vasoconstricción que estamos mencionando, pero que obviamente pues va a subir la presión arterial. Pero si eso es lo que necesitamos en el paciente, pues está bien. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Por ejemplo, en la hipotensión ortostática,
Recuerden que un paciente con hipotensión ortostática es un paciente que se caracteriza por presentar una disminución brusca de la presión arterial al cambio postural. Por ejemplo, si ustedes están sentados y se paran de golpe, la mayoría no se va a desmayar. Tal vez alguno que otro se maree un poco, pero no va a llegar a desmayarse. Y algunos van a llegar a desmayarse. Entonces, esto se produce porque en condiciones normales, cuando cambiamos de postura, se activa el simpático, produce vasoconstricción, sube la presión y eso evita que el cerebro entre en hipoxia y no nos desmayamos. Pero cuando existe alguna alteración en estos mecanismos de respuesta, entonces cuando cambiamos de postura, ese descenso de la presión arterial es suficiente para generar hipoxia cerebral y que el paciente se maree o se desmaye, ¿sí? Entonces, cuando es patológico, vamos a darle al paciente fármacos, ¿sí? Para ayudarlo a estabilizarse. Entonces, en pacientes con hipotensión ortostática crónica podemos usar 10 miligramos 3 veces por día, pero esta administración de 3 veces por día tiene una particularidad. Le vamos a dar al paciente cada 4 horas. Por ejemplo, si le doy la primera dosis a las 7 de la mañana, 8, 9, 10 a las 11 le voy a dar la segunda dosis, 12, 1, 2 a las 3 le voy a dar la tercera dosis. La razón por la que se hace este espaciamiento de solo 4 horas entre una y otra toma es porque la recomendación es que no le demos ninguna dosis al paciente después de las 5 de la tarde. Y esto tiene una razón muy lógica. Cuando nosotros nos recostamos, ¿sí? Las presiones se igualan, ¿no es cierto? Porque el efecto de la gravedad desaparece. Entonces, se igualan las presiones en todo el organismo. Entonces, si en una posición recostada el paciente tiene vasoespasmo, ese vasoespasmo puede subir peligrosamente la presión arterial y pasar los límites deseables en el paciente. Entonces, el objetivo es que el efecto del fármaco sea mínimo o no esté presente durante la noche, donde el paciente va a estar durmiendo, descansando y no necesita corregir los niveles de presión. Y durante el día, donde sí hay esta hipotensión ortostática, cuando cambia de postura, se sienta, camina, etcétera, ahí sí tengamos buen efecto del fármaco. Entonces, el objetivo de esta dosificación es evitar complicaciones asociadas a hipertensión durante la noche, ¿sí? También pueden ser de utilidad en pacientes con incontinencia urinaria. En ellos vamos a usar de 2.5 hasta 5 miligramos en 2 o 3 tomas diarias, dependiendo de cómo va respondiendo el paciente, ¿sí? Entonces, en cada caso vamos a ir viendo la respuesta de cada paciente para determinar lo que vamos a ir haciendo con su dosificación. Bien, vamos a quedar ahí. Mañana vamos a continuar. Les voy a llamar listita. Hicimos la resolución de sus recetas, ¿verdad? Sí, doc. Sí, doc. Está bien, voy a ir revisando lentamente porque tengo que revisar uno por uno. Cuando vaya revisando les va a ir saliendo las notas. Ya todavía no he hecho la revisión. He estado haciendo exámenes y exámenes, ya me aburren los exámenes, pero voy a poner a revisar. Bien, no se olviden que el temario para nuestro primer parcial es hasta colinomiméticos, entonces hasta ese tema tienen que revisar para el primer parcial. Ya estos temas que estamos avanzando ya son parte del contenido del segundo parcial. André. Presente, doc. Max. Presente, doc. Alejandra. Presente, doc. Valentina. Presente, doc. Sofía. Presente, doctora. Marco. Presente, doctora. Natalia. Presente, doc. Camila.
Presente, doc. Catherine, Presente, doctora. Erika, Presente, doc. Clara, Presente, doc. Roxana, Presente, doctora. Wilson, Presente, doctora. Lucía, Presente, doc. Gabriela, Presente, doc. Cristian, Presente, doc. Adriana, Presente. Ronald, Presente, doctora. Carla, Presente, doctora. Brian, Presente, doc. Debra, Presente, doctora. Madai, Presente, doc. Cristian, Presente, doc. Paul, Presente, doctora, perdón. Micaela, Presente, doc. Cielo, Presente, doctora. Alexandra, Presente, doc. Adriana, Presente, doc. Araceli, Presente, doc. Francisco Javier, Presente, doctora. Mateo, Presente, doc. Angie, Presente, doctora. Adriana, Presente, doctora. Camilo, Darío, Presente, doc. Chaska, Presente, doctora. Yesenia, Presente, doc. Raiza, Presente, doc. Carolina, Presente, doctora. Camila, Presente, doc. Aleida, Alenka, Presente, doctora. Sofía, Presente, doctora. Cristian, Presente, doctora. Anthony, Presente, doctora. Mirta, Presente, doctora. Andrea, Presente, doctora. Priscila, Presente, doctora. Mohammad, Presente, doctora. Luciana, Presente, doc. Perdón, no podía activar el micrófono. ok, Valeria, Eli, Presente, doctora. Stephanie, William, Presente, doc. Thais, Presente, doc. Bien, vamos a quedar ahí. Entonces, cualquier duda, pregunta que tengan sobre el primer parcial también vamos a ir viendo. Cuando ya tenga el examen, les voy a avisar el número de preguntas, el tiempo, todos los elementos importantes del examen. ¿Ya? Pero por el momento todavía no he hecho, así que vayan a estudiar. Bien, nos vemos mañana. Se cuidan. Chau, chau. Sí, doctora. Chao. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, doc. Bye, bye. Gracias.